¿Cuál sería el riesgo? Por ejemplo, podemos hablar de una muerte súbita cardíaca en un paciente que no está adaptado al ejercicio, no conoce sus antecedentes y no tiene idea, por ejemplo, cuál es su presión arterial, cuál es su nivel de colesterol, cuál es su nivel de glucemia en sangre y de repente se lanza a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces hay que ir identificando esos factores como para tratar de evitar posibles consecuencias, ¿sí? Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y para cuidar ese órgano tan importante y a la vez ejercitarnos, pues debemos tomar en cuenta algunos elementos. Y para conocer de primera mano esas recomendaciones, hoy en Escuchar para Sanar estamos con el doctor Juan Carlos Carrasco, cardiólogo del Hospital Bos Andes. Antes de llegar a la cima hay algunos pasos previos, te contamos. Amigas, amigos, qué gusto tenerles en una nueva edición de Escuchar para Sanar. ¿Estás pensando hacer ejercicio? ¿Ya estás poniéndote en forma? ¿Estás calentando? Pero recuerda que hay algunos elementos que no puedes pasar por alto, sobre todo en la salud de tu corazón. Y justo que cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, este órgano tan importante que necesita mucho cuidado, pero necesita ejercitarse con muchísimas precauciones también que no puedes pasar por alto. Y para ello estamos con el doctor Juan Pablo Carrasco, cardiólogo del Hospital Bos Andes, para conocer de primera mano estos detalles. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Y sí, la idea es hablar un poquito de los riesgos del ejercicio, siempre teniendo en cuenta, obviamente, los beneficios que tenemos del ejercicio. O sea, nosotros tratamos de promover el ejercicio, pero hoy vamos a hablar de cómo promover el ejercicio, pero de una manera controlada, de una manera guiada, ¿sí? Y qué importante, ¿no? Ese elemento vital de nuestro cuerpo. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema fundamental porque vemos que muchas personas están como poniéndole mucho empeño en ejercitarse, pero ¿hasta dónde es importante llegar? ¿Hasta dónde podemos hacer ejercicio a diario? ¿Cuáles son esos elementos que no podemos dejar pasar por alto? Hoy vamos a hablar de los riesgos que sí podrían llegar a aparecer con un ejercicio que no está realmente controlado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías internacionales respecto al ejercicio? Primero que nada, el tiempo, ¿sí? O sea, un tiempo de 300 minutos por semana es lo más recomendable como para mantener una salud cardiovascular adecuada, ¿sí? 300 minutos por semana de un ejercicio moderado o 75 minutos por semana de un ejercicio intenso. Ahora después vamos a dar ejemplos de qué es un ejercicio moderado, qué es un ejercicio intenso, pero el tiempo es realmente importante conocer, ¿sí? Ahora, obviamente, si nuestro cuerpo nos pide más o si es una persona que ya está un poco más aficionada a cierto tipo de ejercicio y quiere hacer un poquito más de tiempo, yo creería que sí debería ir de la mano siempre de un profesional para hacer un acompañamiento y que sepa, obviamente, los riesgos que puede tener sobre ejercitarse y llevar de la mejor manera un ejercicio saludable, ¿sí? Doctor, para hacerlo un poquito más práctico, para quienes se unen a este segmento puedan tener algunos tips, es decir, no sé, quizá empecemos por lo básico, quizá por la edad. Según los rangos de edad, ¿cuánto debemos ejercitarnos al día para no poner en riesgo a nuestro corazón? Claro, el rango de edad, por lo general, hay un corte de edad entre 35 y 40 años, depende de la literatura en la que uno lea, como un corte de edad para poder decir, ¿es un ejercicio saludable lo que estoy haciendo o es un ejercicio de riesgo lo que estoy haciendo? Entonces, un paciente de más de 40 años, por ejemplo, ya debería tener un acompañamiento un poco más cercano con un profesional de la salud para empezar a hacer ejercicio. Porque hay muchísima gente ahora, y eso está bien, porque ejercitarse, hay una campaña, yo diría mundial, sobre los beneficios del ejercicio. Entonces, claro, la gente dice, desde hoy voy a empezar a hacer ejercicio. Pero la edad de 40 años es importante como para decidir cómo empiezo ese ejercicio y qué puedo empezar a hacer. Entonces, digamos, tengo un paciente de 40 años que dice, hoy quiero empezar a hacer ejercicio, me gusta, no sé, escalar montañas. Voy a empezar a entrenar para subir al Cotopaxi en un mes. Entonces, ese paciente lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda profesional para guiar ese acompañamiento y idealmente
de inicio hacer un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ustedes, 40 años, van al cardiólogo. El cardiólogo seguramente lo que les va a recomendar es un electrocardiograma, un examen físico de rutina y por ahí un laboratorio básico, ¿sí? Dependiendo de todo lo que se encuentre en ese primer contacto médico, uno o se queda con los datos que tiene y da el ok para que empiece a hacer ejercicio ese paciente, o puede, según lo que encuentre, empezar a hacer otros estudios clínicos, ¿sí? Doctor, usted acaba de poner un ejemplo que me parece que por ahí podemos caminar. Como escalar una montaña, ¿no es cierto? Debemos ir pasito a pasito. Claro. Es decir, no podemos de un día para el otro decir voy a llegar a la cumbre. Entonces, en el ejercicio para cuidar nuestro corazón debe ser una ruta similar. Es decir, primero vamos con los exámenes que usted nos mencionaba. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, como te digo, dependiendo de los hallazgos de la primera cita médica, puede quedar ahí o dependiendo, por ejemplo, si tú me cuentas en la primera cita que tienes antecedentes familiares de infarto de miocardio o si tienes enfermedades importantes como factores de riesgo cardiovascular importantes, diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso o tabaquismo, por ejemplo, esa persona sí está recomendado que haga una ergometría, por ejemplo. Entonces, antes de yo empezar a hacer un ejercicio intenso, depende de ciertos factores de riesgo, de lo que se encuentra en la primera cita médica, se puede indicar hacer una ergometría, que es una prueba de esfuerzo básicamente. Como para aclarar un poquito a los que no conocen lo que es una ergometría, es un estudio que va por etapas, o sea, cada etapa dura 3 minutos. La etapa 1, uno empieza caminando en una máquina caminadora, la etapa 2, por ahí caminar más rápido, trotar lento. La etapa 3, trotar un poquito más rápido, y la etapa 4, si es que se llega, porque no siempre se llega, el paciente puede llegar a correr un poco. Al mismo tiempo el paciente está monitorizado con electrodos para ver la actividad cardíaca durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, la prueba de esfuerzo nos da muchísima información. La principal de esas es la capacidad funcional que tiene el paciente. Entonces, yo tengo un paciente que no está adaptado de ninguna manera al ejercicio, seguramente me va a llegar a la segunda etapa. Entonces, yo le voy a tener que decir a ese paciente, mira, tu capacidad funcional es tanto, entonces tú vas a tener que empezar, no sé, caminando, dando 2 vueltas al Parque La Carolina. Ese va a ser tu ejercicio inicial. Después, tu cuerpo se va adaptando, te va pidiendo más, el esfuerzo va a ser paulatinamente, poco a poco, más intenso el ejercicio, pero